Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada. Hoy ya estamos en este miércoles 3 de septiembre. Ya página, nuestro mes inicial de septiembre. La palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro y hoy a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, al ser instruidos por Epafras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Él es para ustedes un fiel ministro de Cristo y por él conocimos el amor que el Espíritu Santo les inspira. Aquí, queridos amigos, la fuerza del Espíritu Santo que mueve a Pablo. Bueno, primero con un saludo. ¿Por qué? Y porque justamente es la fuerza del Espíritu que tocó el corazón de Pablo. Incluso él, siendo perseguidor de los cristianos, con Anga lleva, oñemo mirimbaitea lleva, oesa, oñandumba, esa papeñan de yaro yeruese, otra cosa y te yeruese. Salir, evangelizar, anunciar. Es la gracia de Dios que trabaja en el corazón del hombre. Pero, queridos amigos, no termina ahí, porque ahora Pablo, y por eso le está entusiasmando. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, que se extiende y fructifica en el mundo. Eso sucede entre ustedes. Porque pepe hendú ayepa, pepe ñemoí beñan de yara de nondebe, pe ñan de yara atoirire, pe hendú ponaja peye cual orero yapotaina. Porque esta es la gracia de Dios que nos transforma. Esta es la gracia de Dios que nos lleva a realizarnos como comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.